Ok, sí, gracias. Recording in Y progress. entonces, luego de este esquema que vimos de varios órganos para la generación de precursores de glucosa o glucosa propiamente, y que entren a rutas biosintéticas, pero fundamentalmente a rutas energéticas, hablando justamente del metabolismo muscular, lo que ocurre, por ejemplo, en el ejercicio, ¿no? Ese modelo que estábamos viendo ayer, el ejercicio intenso, no cualquier ejercicio, el intenso, entonces activa todas estas rutas en las que el músculo demanda demasiada energía. Y entonces en esa demanda, justamente lo que ingresa a la célula muscular es la glucosa. Glucosa que se convierte en piruvato, piruvato en lactato, el lactato se envía al hígado y el lactato se regenera como glucosa. Lo mismo hace el riñón. Recuerden que los dos órganos fundamentales de gluconeogénesis son el hígado y el riñón, pero es el hígado el más importante, ¿no? Y fundamentalmente para la regeneración de glucosa, la mayor cantidad ocurre en el hígado. El riñón también, pero el hígado es prácticamente el único que lo hace, prácticamente. Ahora, no solamente es la masa muscular periférica, o sea, el tejido esquelético como tal, sino que tengan en cuenta que hay otros órganos que utilizan también el lactato. Y ya habíamos mencionado hace unos días del lactato, por ejemplo, que utiliza las células gliales para enviarle a la neurona, y fue justamente precursores de glucosa, ¿no? Es decir, la glía tendría una participación de tipo ciclo de Cori, salvo que para entonces regenerar la glucosa que necesita la neurona de forma obligada. Y lo mismo hace el corazón también entra en una ruta así también muy semejante, donde por anaerobiosis utiliza el lactato circulante para formar piruvato y meterlo a su ciclo de Krebs como tal y generar todos los precursores energéticos. De tal manera que, salvo que estemos en condiciones normales, esto no nos daría ningún daño. Pero cuando excedemos estas condiciones y vamos al ejercicio intenso o la actividad muscular excesiva de cualquier tipo, ¿no? Que hablábamos ya cuando veíamos el primer bloque de la tortura o las crisis convulsivas repetitivas, la rhabdomiólisis, enfermedades que tengan que ver con contracturas musculares importantes como las neurodegeneraciones que vimos. Todo esto entonces es el equivalente al ejercicio intenso que nos llevaría a una acidosis metabólica severa que compensamos muy bien justamente con los ciclos de Cori o los ciclos análogos al Cori, como el que ocurre en el riñón o en el cerebro o el corazón. De manera normal eso no debería dañarnos, no debería ser para tanto, pero cuando excedemos eso sí nos provoca cierto daño, ¿no? Y entonces, bueno, de buena forma, la beta-oxidación, que es el bloque que vamos a ver ya cuando regresemos de vacaciones, la oxidación de los ácidos grasos, que nos genera precursores justamente de energía en forma de acetatos y luego acetilos que entran a la vía energética directamente al ciclo de Krebs, pero que sea en inglés, junto con la gluconeogénesis, la beta-oxidación, además de la glucogenólisis, todos en conjunto están formando una interacción muy estrecha para regenerar la glucosa que utiliza fundamentalmente el músculo, las células neuronales, que son muy importantes, y que en esta anaerobiosis pues forman el lactato y todo lo que ya conocemos, ¿no? Tanto los músculos periféricos, músculos esqueléticos, como el músculo cardíaco, el músculo liso, van a tener la misma función. Ahora, el grave problema de todo esto es que si pensamos en estas anaerobiosis extremas y en consecuencia las vías catabólicas que estoy mencionando, algo muy importante es que se van a generar una gran cantidad de radicales libres, hidrógenos, por ejemplo. Ahora, no hay problema porque esos hidrógenos son reacoplados y son enviados a la mitocondria, no hay problema. Pero el exceso de estos empieza a tener eventos oxidorreductivos a nivel de membrana celular. Y aunque son precursores como esos, OXFOX significa fosforilación oxidativa, aunque estos son justamente los alimentadores para las vías energéticas, no dejan de ser potenciales elementos de oxidorreducción en las membranas celulares, que en consecuencia se asocian con falla neuronal, falla celular periférica general, eventos oxidorreductivos, degeneración de la membrana por lipoperoxidación y en consecuencia la muerte prematura de las células, un envejecimiento pues, celular. Entonces, si piensan en este modelo, significaría que estar abusando del ejercicio de forma continua nos llevaría más que a un de favoreciendo nuestras condiciones de vida, más que eso, nos llevaría a un estado de deterioro progresivo, quizás a corto plazo o mediano plazo, ¿no? Donde estaríamos exponiendo a estas células a elementos tóxicos, en lugar de ayudarnos, nos van a perjudicar, ¿de acuerdo? Por eso el ejercicio intenso es un modelo interesante de gluconeogénesis en donde se abusa y no puede dar lugar a las fallas celulares que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos, de la gluconeogénesis muscular por ejercicio intenso?
¿No? No, gracias. Bueno. Segundo modelo clínico interesante, la caquexia. Cuando veíamos en el bloque de proteínas las desnutriciones tipo marasmática y kwashiorkor, estaba ahí impresa la caquexia, pero dije que la íbamos a ver cuando viéramos gluconeogénesis, ¿se acuerdan ustedes? Porque la caquexia, si bien es una forma de desnutrición, van a ver la diferencia radical entre kwashiorkor o marasmo que con la caquexia. Si bien kwashiorkor y marasmo implica a niños que tienen que ver con la malnutrición o desnutrición, ya sea por pérdida de calorías, ya sea por pérdida de nutrientes, la caquexia es otro panorama completamente diferente de desnutrición porque es por consumo. En el otro es por déficit de ingreso. Aquí es no solamente por déficit de ingreso, es también por consumo, es un autoconsumo. Hay una gran cantidad de enfermedades que nos van a provocar la caquexia. Por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos al paciente postrado con enfermedad de priones? Lo vimos consumido, delgado. Este es un paciente caquéctico, ¿de acuerdo? No solamente ya no come, de hecho, sonda nasogástrica, ¿se acuerdan ustedes? A través de la cual le pasaban alimentación directamente al estómago. Si no, se le hace un abordaje directo al estómago, una gastroenteritis. Si no, se le pasa alimentación por vía endovenosa, y si no, pues ya se le ven otras alternativas para poderlo alimentar. O sea, no es por un déficit de alimentación, más bien es por un autoconsumo. La enfermedad neurodegenerativa en general, los priones es un ejemplo, suelen debutar con caquexia, ¿de acuerdo? Por autoconsumo, porque aumenta el rango metabólico de esos pacientes. Las neuronas están tan ocupadas tratando de mantener la vida, simplemente mantener la vida, que ocupan más energía, más allá del 20% habitual, y en consecuencia hacen que el cuerpo cambie el rango metabólico hacia el autoconsumo masivo, y por eso la caquexia. La tuberculosis también es unas enfermedades importantes que provocan caquexia justamente por la misma condición del autoconsumo. Aumenta el rango metabólico intentando eliminar al bacilo de la tuberculosis. El bacilo mismo aumenta el rango metabólico porque necesita energía para multiplicarse, y en consecuencia el que paga los platos rotos es el cuerpo del enfermo, ¿de acuerdo? Por eso es también de autoconsumo. Si se acuerdan, cuando vimos el primer bloque, hablamos de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un mecanismo muy similar, en el que la falta de oxígeno, la hipoxia, anoxia a la que está sometido el sujeto, oigan, el oxígeno es clave para la vida. Y entonces, si las células no se están oxigenando de forma adecuada, tienen que buscar vías alternas para poder obtener la energía que quizás el oxígeno molecular no le está proveyendo. Y en consecuencia, aumenta el autoconsumo. Por eso el EPOC a largo plazo se asocia con una forma, con la caquexia por autoconsumo. Otras enfermedades que están acá, como la fibrosis quística, la enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, tienen que ver con estados inflamatorios crónicos. La inflamación crónica también exige mucha energía, demanda una gran cantidad de energía para poder sintetizar proteínas. Pero la síntesis de proteínas es importante justamente para la defensa de nuestro cuerpo, la regeneración, la estructuración, todo tiene que ver con las proteínas. Y en consecuencia, si tenemos enfermedades inflamatorias que están obligando a nuestro cuerpo a formar elementos de defensa, proteínas, por ejemplo, de reacción, moléculas inflamatorias y luego una antiinflamatoria que contrarregule, si no nos mataría, eso demanda mucha energía y en consecuencia el consumo del cuerpo. Igual que el caso de falla cardíaca crónica, cirrosis hepática, enfermedad renal crónica, el cáncer es una enfermedad de las más comunes para la caquexia. De hecho, cuando habla uno de caquexia, generalmente se refiere uno al cáncer. Es decir, el cáncer debuta de manera muy importante con la caquexia. Y es un mecanismo muy similar a lo que acabo de describir. El cáncer, para multiplicarse y poder colonizar no solamente el sitio local donde está creciendo, sino sitios lejanos que se llaman metástasis, requiere una gran cantidad de energía. No está fácil formar una clona de uno mismo, ¿no? No está fácil. Eso necesita mucha energía. Y en consecuencia la obtiene pues del cuerpo mismo. El cáncer es un modelo interesante porque el cáncer cambia radicalmente las condiciones metabólicas del sujeto para su beneficio, el beneficio de la célula tumoral. Y en consecuencia convierte al cuerpo humano o al cuerpo en el cual está creciendo, ya sea animal o humano, en una máquina de energía para su beneficio, con la consecuencia de que se va a consumir el sujeto. Igual que el paludismo o el VIH-Sida, ¿no? Son enfermedades de autoconsumo, en donde hace ya unas décadas el VIH-Sida causó estragos. Hoy en día ya casi no leemos de él porque hay otras enfermedades que lo han cubierto, pero no ha sido todavía erradicado. Pero el cáncer, insisto, es una de las formas más comunes de la presentación de la caquexia, ¿de acuerdo? Es la más común. Ahora, quiero comentarles de la caquexia. No se sabe exactamente cuándo empezó a describirse como tal, como enfermedad.
no existe un registro clínico franco así, ¿no? Aunque los grandes médicos de la antigüedad hablaban de enfermedades que podían ser asociadas a la caquexia, no existe una claridad cuándo empezó a identificarse ni a describirse, ¿no? Sin embargo, hay algunas anotaciones interesantes, como de este caballero que están viendo ustedes acá, nada más, nada menos que hace 1000 años antes de la era cristiana, o sea, es una de las descripciones bibliográficas más amplias que tenemos conocimiento, y la cual, justamente por la amplitud de las descripciones, ha sido objeto de análisis clínico de qué le pasó, cómo vivió, cómo vivía en esa época, 1000 años antes de la era cristiana, de qué murió, y sobre todo porque para la época, 1000 años antes de Cristo, vivía hasta los 50 años, ya era un anciano, ya era un anciano que estaba condenado al deterioro. Y ese sujeto vivió, parece ser que hasta los 70 años y unos meses. Entonces, eso lo hacía más interesante, era un hombre muy longevo realmente. Les presento nada más, nada menos que al rey David, con su famosa arpa. Este magnífico óleo de Gerard van Horst, que fue llamado más bien Gerardo de la Notte, porque los italianos no podían mencionar su nombre, es un pintor neerlandés que lo pintó justamente a partir de las descripciones bibliográficas del rey David. Y entonces, no está claro, pero si ven ustedes el Salmo 102, que habla del pesar de que estaba pasando ya consumido cerca de los 70 años de edad, que dice así, porque mis días se han consumido como humo, mis huesos cual tizón, dolor osteomuscular. Mi corazón está herido y seco como la hierba, parece que tenía falla cardíaca. Se le olvidó comer su pan, anorexia probablemente, ¿no? Por la voz de mi gemido, por mis huesos se han pegado a mi carne, mis huesos se han pegado a mi carne. Es decir, se veía muy delgado, seguramente autoconsumido, ¿no? Soy semejante al pelícano del desierto, o sea, no ha comido, ¿no? Está delgado, como búho de las soledades. En fin, añadiendo esto, hay un análisis muy interesante publicado hace ya algunas décadas, en la década de los 90 particularmente, en donde se hablaba de que probablemente había tenido alguna enfermedad metabólica. Se creía que el rey David había tenido, pues, por esas descripciones bibliográficas clínicas que hacía justamente él mismo en sus cantos divinos, se creía que había tenido alguna enfermedad metabólica, muy probablemente hipertiroidismo, por lo que estaba delgado, en fin. Luego, un poquito más adelante, cerca de los 2000, hay otro autor que describe que más que una enfermedad metabólica de ese tipo, pudo haber padecido cáncer, ¿no? Y lo que él describía era la etapa terminal, muy probablemente de caquexia, en la que estaba él, ya con un cierto deterioro neurológico, porque hay otros pasajes de la Biblia que lo mencionan a él, hacen un relato de cómo estaba alterado mentalmente, ¿no? Particularmente cuando tiene que decidir en la violación de una de sus hijas, en fin, hay cosas interesantes que hablan de un deterioro neurológico del rey David, ¿no? Entonces es muy probable que estemos frente a una de las primeras descripciones de la caquexia 1000 años antes de Cristo, ¿no? Mucho tiempo atrás. Digo mucho tiempo atrás, porque fíjense, tiempo después, 400 años antes de Cristo, justamente Hipócrates hace una descripción muy semejante. Conste que la primera que tenemos noticia probablemente, no tenemos la certeza porque no hay una descripción como tal, es del rey David 1000 años antes, 400 antes de Cristo. Hipócrates habla de que hay enfermedades que consumen la carne y la convierten en agua. Esta descripción de agua le llamaba él hidropsia, que hoy en día le llamamos hidropesía, cuando hay un derrame de líquido de algún tejido. Recuerden que, como vieron en su clase de historia, Hipócrates creía en los humores, ¿no? Que estábamos formados por humores. Entonces, de alguna forma, él describe algunas enfermedades en las que la carne se consume, pierde masa muscular, se convierte en agua, edema probablemente, y si no, algún tipo de licuefacción. Interesante porque la licuefacción de la grasa es una de las condicionantes justamente de la caquexia. Dice, el abdomen se llena de agua, los pies y las piernas se hinchan, los hombros, clavículas, pecho y muslos se derriten. Esta descripción de que se derriten junto con la carne hecha agua es clásica de la presentación clínica de la caquexia, justamente por la lipólisis y la proteólisis en la que está expuesto el cuerpo, que da lugar a la presentación clínica justamente de tejidos blandos que se sienten así como aguados, ¿no? Después se ponen duros. Y entonces, por ejemplo, la postración continua, pacientes que están mucho tiempo postrados en cama por alguna enfermedad que no les permite movilizarse, estado de coma, ahora con el COVID, que pasan muchas semanas hospitalizados, intubados, también es una de las causantes de caquexia por autoconsumo, ¿no? Igual pacientes con deterioro del movimiento, en donde ya la actividad muscular no es tan importante y en consecuencia el resto del cuerpo demanda energía,
el músculo no puede enviar ese lactato para que sea regenerado como glucosa. Ayer les decía yo que si están adoloridos de ejercicio, lo importante es mover el músculo para que se movilice el lactato y se convierta en glucosa, ¿no? Ellos no pueden, en consecuencia, se autoconsume el músculo. No forma glucosa y se autoconsume como proteólisis. Muchos quimioterapéuticos para cáncer también producen esta condición y por eso los pacientes que están con alguna forma de cáncer los vemos como adelgazan rápidamente, porque la quimioterapia en sí misma aumenta el rango metabólico para destruir la masa tumoral, con la consecuencia del autoconsumo del paciente, ¿no? Y bajan sustancialmente de peso. Igual algunas enfermedades mieloproliferativas, fundamentalmente leucemias, linfomas, que no dejan de ser tumores, y entonces estos tumores también exigen una gran demanda metabólica, en fin, ¿no? La anorexia, la pérdida de la ingesta de alimento por alguna causa mecánica, por ejemplo, quemaduras de la vía oral, lo que sea que imposibilite la ingesta de alimento, también pueden dar lugar a autoconsumo, pues, porque el cuerpo no va a esperar a que le llegue de afuera, él lo obtiene de lo que tiene, ¿de acuerdo? Ya hablamos de la inflamación crónica, cuando hablamos hace rato de la enfermedad de Crohn, por ejemplo, en fin, ¿no? Muchos estados lipolíticos que aumentan la energía también hacen lo mismo. Lo podemos contrarrestar de manera muy importante, quiero decir, la caquexia, cualquiera que sea esta condición, la podemos contrarrestar, vean ustedes, con el ejercicio. El ejercicio bloquea la función oxidativa de la postración, bloquea a un factor de transcripción que se llama NF-κB, que también está implicado en la quimioterapia, bloquea las rutas metabólicas del tumor para la obtención de energía del cuerpo, y en consecuencia es una forma de combatir el autoconsumo, bloquea también las vías asociadas con la anorexia, con la pérdida de ingesta de alimento, los fenómenos inflamatorios. De ahí que el ejercicio se convierta pues en un aliado muy importante para nuestra salud, siempre y cuando no abusemos de él, porque si no, al contrario, ¿no? Se convierte en una herramienta en nuestra contra, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, hay muchas condicionantes que pueden dar lugar a la caquexia y que podemos contrarrestarlas justamente con la actividad muscular moderada, insisto, nunca excesiva, porque los excesos siempre son malos, ¿no? Ahora, ¿qué es la caquexia? Es un vocablo griego que aparentemente los la aplicación dijo que se iba a reiniciar y entonces, no sé si escucharon lo que estaba diciendo de esto de síndrome multifactorial que involucra cambios metabólicos. En el caso de la caquexia por cáncer, es responsable de más del 20% de las muertes. O sea, antes que el cáncer en sí mismo, que puede invadir órganos importantes como el cerebro, como el hígado, el riñón, que son claves para la función vital, antes que eso, el 20% o más mueren justamente por el autoconsumo. De pronto se consume la masa muscular, ya no solamente la periférica, la masa muscular cardíaca, y caen entonces en falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, algo se pone en el corazón, ¿no? O el riñón y empieza con falla renal y eso lo mata también. O sea que el 20% de los muertos o más del cáncer es justamente por la caquexia, ¿no? Los factores importantes de la caquexia son la pérdida de peso, fundamentalmente especies de músculo esquelético, y la inflamación. Si hablábamos de que la inflamación demanda mucha energía, híjole, es un círculo vicioso, porque esta inflamación entonces demanda energía que la obtiene el músculo, que hace perder peso porque hay inflamación, y la inflamación demanda energía para la pérdida de músculo, y como ven es un círculo vicioso. De tal manera que el cáncer, digo, es muy interesante, porque el cáncer cambia radicalmente las condiciones metabólicas a su favor, de tal manera que el cáncer de pronto hace que se forme una lipogénesis para tener una reserva energética, es decir, para su beneficio, ¿no? Hay síntomas generales que son muy inespecíficos, ¿no? Astenia, que significa debilidad, falta de fuerza para hacer las cosas, anorexia, que es la pérdida del apetito,
puede haber síndrome anémico justamente por el autoconsumo y particularmente células plasmáticas, y por supuesto la fatiga, que es muy importante. Sino la fatiga que da hacerlas, o sea, hace un poquito y se cansan, pero terriblemente, ¿no? Sin embargo, como ven, son síntomas muy generales. No podemos hablar de que quien esté con astenia, anorexia, anemia y fatiga tenga caquexia, ¿no? Tendría que tener además una pérdida importante de peso, que es el signo más importante, ¿no? Muchas veces en los cánceres lo que más nos llama la atención es justamente la pérdida de peso. Antes de que haya manifestaciones del cáncer como tal, nos llama la atención que empieza a tener lugar antes de que se diagnostique como cáncer. Ahorita vamos a ver esa secuencia. Depende del tipo de tumor, así se presenta la caquexia. Por ejemplo, tumores muy agresivos como el de cabeza de páncreas, el gástrico, el hepatocarcinoma, suelen dar cerca del 80% o más de los casos de caquexia. Otros, leucemia en tercer lugar, y otros tipos de cáncer como los linfoproliferativos, carcinomas de otros órganos como el renal, también están asociados con la caquexia, pero más bien es el gástrico, el pancreático, el hepatocarcinoma, los más agresivos que puedo ver como la caquexia, ¿no? Hay otros tan agresivos como los tumores primarios cerebrales. Hay uno que se llama glioblastoma multiforme, por ejemplo, que es tan agresivo que no da tiempo de nada, mata al sujeto en 4 a 6 meses. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de los tumores, cuando tenemos el músculo esquelético, pero que es en inglés, cuando tenemos el músculo esquelético y vemos entonces el consumo de la masa muscular, aquí está justamente el cambio, el que hace el tumor a nivel metabólico, ¿no? Aumenta la grasa adiposa café o marrón, porque esta es una grasa termogénica, aumenta el rango metabólico. Ojalá fuera tan fácil hacer el switch, ¿no? Para cambiar de la grasa blanca a la grasa marrón, porque entonces bajaríamos de peso muy fácilmente. Hay formas de hacerlo, pero no es tan fácil. Entonces el cáncer se baja de peso justamente porque está consumiendo. Y en el caso del corazón, la masa muscular también sufre lo mismo que el esqueleto, ¿no? Así como vemos que pierde masa muscular periférica, esquelética, pues hay la inervación, hay falla en la inervación cardíaca y eso se asocia con arritmias o con problemas de conducción eléctrica. Aumenta el consumo de la energía en el corazón porque es una fibra muscular que está funcionando mal y en consecuencia necesita más energía para poder funcionar de forma adecuada, y se eliminan una gran cantidad de factores proinflamatorios que llevan en conjunto a la disfunción cardíaca, ¿no? Síndromes de mala absorción, porque lo mismo se altera la barrera celular a nivel de intestino, la producción de hormonas como la grelina, que son importantes para el metabolismo en general, y lo mismo, la liberación de mediadores proinflamatorios que también dan lugar a problemas. Que asociado a todo esto, la mala absorción hará que, aunque se alimente bien el paciente o lo alimentemos bien, pues no va a absorber los nutrientes. Por eso a veces terminan en alimentaciones endovenosas, justamente porque a nivel intestinal, pues aunque le metemos la comida por la boca a la fuerza o al estómago, cuando llega al intestino, pues no se absorbe de forma adecuada, ¿no? Por un síndrome de mala absorción, las vellosidades y microvellosidades se aplanan, y en consecuencia, cuando vimos las enfermedades como la intolerancia a la lactosa o la intolerancia a otros carbohidratos, igual que se aplanan, ¿se acuerdan? Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? El hígado igual libera proteínas de fase aguda que son proinflamatorias, se reducen las síntesis de proteínas, fundamentalmente de albúmina, y en consecuencia el edema, lo que Hipócrates había observado hace 400 años antes de la cristiana, ¿no? El edema. Y lo mismo, una hepatitis, una inflamación de la glándula hepática, que da lugar también a un consumo de energía por parte de la célula muscular, ¿no? Y en el caso del tejido adiposo blanco, la grasa subcutánea, por ejemplo, aumenta la lipólisis. Aquí está ampliamente aumentada la lipólisis, se obtiene la energía expensa justamente de esta grasa blanca, y en consecuencia se van a generar una gran cantidad de cuerpos cetónicos y mediadores proinflamatorios, ¿no? Que sigue siguiendo con la tendencia de esto a nivel cerebral por la anorexia que da, ¿no? Porque se alteran los patrones de función hipotalámica, y entonces los centros de regulación del apetito, del sueño, de la temperatura empiezan a tener problemas. Hay hiposmia, no pueden oler adecuadamente, hipogeusia, no tienen buena sensación de la palativa, o sea, para la sensación de lo sabroso que sabe la comida, en fin, en consecuencia, pues no les da hambre, ¿no? Es como cuando uno está agripado
y no huele uno casi nada y no, la comida nos sabe muy raro, ¿no? Entonces no nos da hambre justamente porque un mecanismo de desencadenar el apetito es justamente a través de los sentidos, ¿no? Basta con que nos llegue un olor sabroso para que nos dé hambre, ¿no? Basta con que sintamos un sabor sabroso para que nos dé más hambre, ¿no? Entonces, cuando estamos sentados en la mesa, su mamá o alguien les pone un plato enfrente y que huele muy rico, se ve muy rico, y dan el primer sorbo, ya desde antes ya están ustedes salivando, ¿no? Justamente porque se desencadenan las respuestas neurales frente al apetito, ¿no? Se prepara el cuerpo para el apetito, pues, ¿no? Aquí no, por eso es la anorexia, ¿no? Que está asociado justamente con la proteólisis que está en la que está el cuerpo. Ahora, siguiendo con esta ruta, si pienso en que tendría yo entonces una dieta deficiente de alguna forma, ¿no? La dieta no está cumpliendo sus funciones de forma adecuada, en consecuencia, las proteínas, los nutrientes que están llegando al cuerpo no se están absorbiendo o lo hacen de forma inadecuada. Y esto hace que disminuya la síntesis de insulina, por ejemplo, que es anabólica, y en consecuencia se activan las rutas catabólicas, fundamentalmente el glucagón, es decir, la glucogenólisis, las rutas gluconeogénicas, y esto hace que entonces que se activen las rutas proteolíticas. Por ejemplo, el proteosoma que ya conocieron ustedes, ¿no? Entonces, el proteosoma, junto con otras rutas metabólicas, degradan los aminoácidos de nuestro cuerpo. ¿De dónde? Del músculo esquelético. Tenemos una gran cantidad de proteínas en el músculo esquelético, enorme cantidad de proteínas, que nos pueden proveer de mucho tiempo de energía sin que tengamos que comerlo, ¿no? Igual que la grasa. En consecuencia, esto libera nitrógeno a la circulación, que puede dar lugar a encefalopatías. Recuerden que el nitrógeno no es saludable que esté circulando, porque atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y puede provocar problemas cerebrales, ¿no? Que ya revisamos hace unos tiempos. Lo mismo que la gluconeogénesis, que intenta entonces regenerar la glucosa para que pueda entrar al músculo, en fin, ¿no? Pero al final falla, y más bien es la otra ruta catabólica importante, la que va a entrar en función, ¿no? Fundamentalmente la lipólisis y proteólisis, ¿de acuerdo? Así que, chicos, voy a estar esto porque no quiero abrumarlos con el cáncer, es parte de una clase que tengo de cáncer, me lo voy a estar para no abrumarlos con esto, porque más bien quiero que vean ya la parte clínica, son la parte, es importante. Hablando de el cambio metabólico del que es objeto el cuerpo humano o el cuerpo animal cuando está colonizado con células tumorales, quiero presentar la ruta normal que ya conocieron ustedes y que dominan mejor que yo. Aquí está justamente la glucosa, un receptor GLUT que está incorporándolo al interior, y entonces, una vez en el interior, se empieza la ruta glucolítica anaeróbica para formar piruvato, la vía alterna, que es la vía de las pentosas, para formar NADP, glutatión y además ribosa, que es muy importante para la síntesis de nucleótidos, ácidos nucleicos, y si no, más adelantito en la fase de preparación, en la vía glucolítica anaeróbica, la formación de las triosas, fundamentalmente glicerol 3-fosfato, o glicerol 3-fosfato o didoxacetona para formar triacilgliceroles, y si no, la formación de aminoácidos precursores de proteínas, y si no, la formación de piruvato para que entre la vía energética en el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Todo esto es lo normal que ocurre en ustedes y en mí, que estamos sanos, ¿de acuerdo? Finalmente, todas estas rutas que ya conocimos van a dar lugar entonces a todo lo que ya también vimos, ¿no? La gluconeogénesis, justamente acá está la gluconeogénesis, en donde el lactato es un elemento muy importante, la lipogénesis a expensas de ácidos grasos, o la formación de colesteroles, ¿no? De esteroles, justamente por el acetilcoenzima que también está liberado. Entonces, eso es lo normal en nosotros. Obtenemos energía, obtenemos ácidos nucleicos, de cosas de depósito como triacilgliceroles, proteínas para formar nuestros elementos importantes, como anticuerpos, como otras cosas, albúmina, que es importante para nuestro plasma, y si no, pues formamos ácidos grasos importantes para formar membranas, o esteroles que forman hormonas u otros elementos importantes en nuestro cuerpo, el colesterol mismo que estabiliza la membrana celular. Eso es lo normal, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta normalidad, cuando las células se empiezan a diferenciar, ¿qué significa diferenciar? La célula que está madura se va a hacer diferente de las otras. O sea, es como cuando somos bebés y somos muy parecidos, ¿no? Casi todos los bebés se parecen, pero conforme vamos creciendo vamos adquiriendo caracteres importantes particulares que nos distinguen de otros bebés, y de hecho ya los niños o los adolescentes, pues definitivamente hay cambios que nos diferencian de los demás, ¿no? Cuando somos niños nos parecemos mucho de nosotros, pero cuando somos adolescentes empezamos a tener cambios importantes en nuestro cuerpo, ¿no? La temperatura, la estatura,
la complexión, el tono de la voz, la fuerza muscular, la presencia o no de vello. Que hay, por ejemplo, varones que muy tempranamente tienen bigote, otros que nos tarda más tiempo en salir. Entonces son cambios que nos diferencian. La célula igual, la célula diferenciada es una célula madura, ¿de acuerdo? Que adquiere características muy particulares de esa célula en particular. Es la normalidad. Cuando empieza a proliferar, porque se ve atacada, porque se ve agredida de alguna forma, o porque tiene cambios ya importantes por mutaciones, por ejemplo, por radiación solar, por exposición a cancerígenos o teratogénicos. Entonces vean ustedes cómo la ruta glucolítica anaeróbica aumenta significativamente. Comparado con la normalidad, que es el primer cuadro, cuando está proliferando, que todavía no podemos hablar de ella como célula tumoral. La célula es una célula que se está transformando, ¿de acuerdo? Cuando se está transformando, y entonces aumenta el metabolismo anaeróbico, vean ustedes, ¿por qué? Lo que quiere es la biosíntesis de ácidos grasos fundamentalmente. Entonces empieza a ser más importante la vía anaeróbica que la vía aeróbica. Vean aquí el ciclo de Krebs estaba robusto, aquí no. Aquí se empieza a preferir la vía glucolítica anaeróbica porque está promoviendo la síntesis de cosas como que nucleótidos, ácidos grasos, para formar membranas, para formar otras células. Y de manera análoga aumenta el metabolismo anaeróbico para formar lactato, y lactato que puede entrar por glucurogénesis a formar glucosa. Así es que no va a esperar a que uno le dé de comer. Ella va a empezar a formar sus propios precursores de glucosa a expensas de la anaerobiosis. Y cuando ya está formada como célula desdiferenciada, es decir, una célula cancerosa como tal, ahora vean ustedes cómo la mitocondria pasa a un segundo plano, muy, muy segundo plano, y la vía anaeróbica es mucho más robusta, ¿no? Entonces se prefiere la vía anaeróbica justamente que la vía aeróbica. Por lo mismo, la célula que ya está transformada, ahora ya no le importa la mitocondria y está ocupada utilizando toda la energía para formar otras células iguales a ella, igual de agresivas o más agresivas. La progenie tiene que ser más agresiva, justamente para que logren colonizar. Es literal, es una colonización como cuando llegan al Nuevo Mundo, ¿no? Una colonización en donde hay que devastar a la población nativa para poder subsistir aquellas que llegaron, ¿no? Es igualito. Entonces vean ustedes cómo el metabolismo cambia radicalmente, fundamentalmente hacia la biosíntesis y la obtención de energía, con el precio muy alto de que la energía la va a obtener justamente del cuerpo, no de los nutrientes que va a obtener de la dieta, no más bien del cuerpo que está colonizando y que está invadiendo, ¿de acuerdo? Es el modelo tumoral muy interesante, me plantea muy bien el cambio de la gluconeogénesis fundamentalmente en lugar de la glucólisis anaeróbica u otras vías energéticas importantes, ¿no? Si pensamos en la caquexia y pensamos que, vean este estudio, por ejemplo, es muy viejito, es de la década de los 90, pero fue un estudio piloto en donde midieron cuánto tiempo duraba un paciente con cáncer pancreático avanzado, una serie de pacientes. Y vemos ustedes, aquí está la fase 0, de no había caquexia, ni siquiera sospechaba que tenía cáncer el paciente. El tiempo 0 es cuando se diagnostica el cáncer pancreático, y vean cómo más o menos 3 a 4 meses antes de que se diagnostique como tal el cáncer pancreático, ya había tenido una pérdida importante de cerca del 15% de masa muscular. O sea, este paciente, cuando llega a la consulta para que le diagnostiquen el cáncer pancreático, llega justamente ya con una pérdida de peso importante, 15% de la masa de peso general. Por eso sé yo que la caquexia a veces se manifiesta mucho antes de que se diagnostique el cáncer, ¿no? Unos meses atrás se empezó a perder peso, eso llamó la atención porque decía, pues yo como bien, llevo mi vida normal, no tengo ningún problema, pero estoy bajando de peso. Una de dos, o está diabético o tiene alguna forma de cáncer. Cuando se diagnostica, tiene una pérdida de peso. Y a partir del diagnóstico, 6 meses después, vean cómo llega el 25% de la pérdida de masa corporal en general, ¿no? Entonces la caquexia ya empieza a dar de sí porque la masa tumoral no se había diagnosticado, pero ya estaba presente y ya estaba cambiando el switch metabólico para la obtención de energía a su favor. Cuando la identificamos, la diagnosticamos, ya es tarde en realidad para el paciente, ¿no? Porque en consecuencia ya tiene un avance tumoral importante. De ahí que sea muy importante que nos hagamos, me incluyo, nos hagamos todos, siempre análisis de pesquisas, ¿no? O sea, la búsqueda de marcadores, y analizar muy bien nuestro cuerpo. Las mujeres siempre estarse palpando las mamas, porque cualquier bolita, por más pequeña que sea en la glándula mamaria, siempre es sospechosa o susceptible de que se transforme a una masa tumoral. Y antes de que nos dé este problema, mucho antes, la podemos identificar antes de que empiece el crecimiento tumoral como tal, y cuando le diagnostiquemos ya esté avanzadito, ¿no?
Entonces, por eso es muy importante vigilarnos y hacer unos estudios de rutina, todos, en general. Más aún si tenemos antecedentes de algún tipo. En el caso del cáncer, insisto, perdón que esté en inglés. Aquí están los mediadores proinflamatorios que secreta el cáncer, glucocorticoides, o sea, hormonas de estrés que secreta el cáncer, que induce la secreción, catecolaminas igual. Esas catecolaminas, recuerden que es la adrenalina, no la adrenalina, que entonces aumenta el metabolismo energético de forma importante y en consecuencia la lipólisis, el tejido adiposo blanco, empieza a degradarse de manera muy importante. Como se está degradando el ácido graso y está obteniendo energía a expensas de los cuerpos cetónicos que está formando, entonces necesita garantizar que va a tener más reserva. En consecuencia, la lipogénesis también se activa. El cáncer cambia el switch para tener la forma de formar grasa, pero al mismo tiempo degradarla. Y de esa forma tiene una ruta continua de energía que le va a proveer energía durante muchos meses, si no es que años, ¿de acuerdo? Es tan importante que si ven estas imágenes de tomografías, vean cómo aquí está un paciente con la masa muscular en rojito, todo esto es la masa muscular, la masa periférica como tal, la grasa visceral, vean aquí se ve en amarillito, la grasa subcutánea que está aquí en verde como esmeraldita, y el tejido adiposo intermuscular que apenas se nota aquí en puntos verdes, ¿no? Cuando ya está en estados iniciales de caquexia, aumenta significativamente toda la grasa, vean cómo la grasa visceral aumenta de forma significativa, la grasa subcutánea también, parece ser que engordó, pero si lo tocan ustedes se siente aguado, lo que Hipócrates había descrito como la hidropsia, justamente que la carne se hace agua, y sin embargo vean la masa muscular empieza a degenerarse. Al mismo tiempo que está perdiendo masa muscular, está ganando grasa intermuscular, o sea, se deriva la vía glucolítica anaeróbica, en lugar de formar energía, está formando grasa. Y vean ustedes en etapas terminales previo al autoconsumo masivo, vean cómo aumenta significativamente toda la grasa subcutánea, la grasa visceral, la grasa intermuscular y la masa muscular ya se está consumiendo. Cuando llega el punto en que ya casi no tiene masa muscular de echar mano, entonces echará mano de todo esto que logró acoplar. Esto que justamente logró acoplar, esta grasa masiva, va a ser su sustento durante los próximos meses para poder seguir colonizando, invadiendo y destruyendo nuestro cuerpo para sobrevivir la masa tumoral. O sea, es reemplazar nuestro cuerpo por células tumorales, con el costo muy alto de que vamos a morir tanto la célula tumoral como el paciente que la tiene encima, ¿no? Vean, esta es una imagen muy similar. Son una serie de pacientes, es uno de los más representativos, pacientes que estaban en esas condiciones, una mujer, un varón, que fíjense cómo de estar en esas condiciones de pronto caen en un consumo masivo en donde bajan significativamente de peso, ¿no? Justamente por lo que estoy diciendo, ¿no? En donde la grasa está proveyendo de elementos nutritivos importantes para la formación de energía por vía gluconeogénica, donde se activa en consecuencia la tirada 2, la formación de las triosas fundamentalmente, ¿no? Y la tirada 1 para la formación de energía. Casi no la tirada 3, que se formaría la glucosa, más bien la 2 y la 1, ¿de acuerdo? Pacientes así, en donde después de que le diagnosticaron un melanoma, que de hecho le provocó la amputación del dedo, a los pocos meses, a pesar de haber amputado el tumor, ya había sido invadido el paciente y en los pocos meses quedó así, ¿no? De ser así, queda así completamente autoconsumido justamente por las células tumorales que ya estaban en su cuerpo, a pesar de que extirparon el primario, pues ya tenía siembras por todos lados y empezó el estado caquético como tal, ¿no? Esos son casos de caquexia justamente tumoral, donde vemos cómo se autoconsumen de manera muy importante. Vean cómo se pierde toda la masa muscular. Se distingue muy bien de la forma marasmática o kwashiorkor, porque no vemos realmente el edema que vemos en esos pacientes, ni aún en los francamente marasmáticos que están bebitos pegados con su pilista pegada al hueso, ¿no? Se ven diferentes, vean ustedes, es un caso de tuberculosis, no es cierto, es VIH, perdón, es un caso de VIH, donde igual vean cómo se distingue muy bien, no es el caso marasmático que estábamos acostados a ver, ¿no? Sino que sí es un adelgazamiento muy importante, pero vean cómo es un autoconsumo, no se parece mucho al marasmático, ¿no? Es un autoconsumo. Son casos igual de VIH, donde se ve el autoconsumo. Aquí tenía hepatosplenomegalia además, por la función hepática que intentaba formar proteínas, pero estaba fallando el hígado. Es un caso de tuberculosis, igual como la tuberculosis, igual que el VIH, igual que el cáncer, igual que otras enfermedades crónicas, dan lugar entonces a este autoconsumo, que vean cómo se adelgaza sustancialmente, ¿no? Esos son casos igual dramáticos de pequeñitos con caquexia, justamente ya terminales,
ahí están, aquí se terminan, que se distingue muy bien del kwashiorkor, insisto, ¿no? Porque no lo vemos como tal como el kwashiorkor. Los casos más dramáticos de kwashiorkor, de caquexia que podemos describir en hombres vivos, es justamente aquellas imágenes tan crudas que los campos de concentración más importantes en la Segunda Guerra Mundial, y cuando llegan las Fuerzas Armadas aliadas, encuentran esas escenas, ¿no? De sujetos en esas condiciones, que justamente por tenerlos malnutridos, empezaron con un kwashiorkor, y luego ni siquiera kwashiorkor, empiezan con un autoconsumo masivo para poder sobrevivir, y una gluconogénesis extensa, que lo lleva a la caquexia, ¿no? Afortunadamente se logran recuperar, muchos de los sobrevivientes lograron recuperarse, nunca es lo mismo, realmente nunca llega a ser lo mismo. Cuando veamos más adelante el último modelo para la gluconogénesis, que es la anorexia, vamos a ver cómo nunca llegan a ser igual como eran antes, pero bueno, sí se recupera algo, ¿no? Pero aquí vemos cómo han perdido la masa muscular de forma muy importante, no hay grasa subcutánea, prácticamente no hay grasa subcutánea, y lo que queda son esqueletos andando, ¿no? Imágenes más crudas, más drásticas que no quise poner porque son de verdad espantosas, es justamente de los cuerpos que encontraron los aliados en estos campos de concentración cuando llegaron a liberarlos, ¿no? En fin, dudas, chicos, de la caquexia desde el punto de vista gluconogénico. No, doctor, ninguna duda. No, doctor. No, doctor. Tercer y último modelo, la anorexia nerviosa. Una condición que es más bien cerebral, de cuestión de percepción, más frecuente en mujeres, más bien porque ellas lo manifiestan más, los hombres también lo padecen, entonces mucho más frecuente en mujeres, porque además, curiosamente, la mujer siempre está preocupada por estar delgada, ¿no? Nosotros nos preocupamos por estar fuertes, en cambio la mujer por estar delgada, ¿no? Entonces, una falsa percepción de la realidad en que la chica o el chico se mira al espejo y se mira gorda, se mira gordo, pero en realidad la realidad es otra, ¿no? Él o ella en realidad no está percibiendo lo que realmente ocurre, ¿no? Lo que se ve a sí misma en esas condiciones, pero no es normal. Este caso, por ejemplo, una chica muy delgada que, sin embargo, su reflejo, lo que ella percibe, es completamente normal, ¿no? Denme un minuto, por favor, chicos. Déjate una llamada. Ya, chicos, discúlpenme, ya estoy aquí pues, otra vez. Entonces, este tercer y último modelo de la gluconogénesis, que es la anorexia nerviosa, que digo que es más frecuente en mujercitas que en varones, en hombrecitos, debuta con diversas alteraciones. Por ejemplo, en la mujer, que es más frecuente, las alteraciones del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Conocimos en el primer bloque el eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿se acuerdan? Este es muy similar, pero tiene que ver con las gónadas, es decir, con los ovarios, por ejemplo, con los testículos del varón. Entonces, en la mujer debuta con amenorrea. A es privativo, menorrea significa el sangrado, o sea, no van a tener el ciclo menstrual normal. De hecho, es un criterio para el diagnóstico de anorexia como tal. Una chica que vemos muy delgada y que nos dice que no ha menstruado durante varios meses, es muy sugestivo de que esté debutando con anorexia, ¿de acuerdo? Si piensan ustedes que las hormonas que ocupamos en nuestro cuerpo son necesariamente a expensas de la lipogénesis, ya sea por corticosteroides o por otras rutas esteroideas, entonces significará que no tiene los elementos nutritivos importantes para formar sus hormonas. Y si no tiene hormonas, no funciona el ciclo ovárico como tal, se detiene o se altera. En consecuencia, se pierde el ciclo menstrual. Esto lleva a una disfunción hipotalámica. El tálamo y el hipotálamo son incapaces de funcionar de forma adecuada y en consecuencia llevan una falla. Me remonto al primer bloque y vuelvo a mencionar la función del eje hipotálamo adrenal
porque si falla el hipotálamo, entonces tenemos también problemas de inflamación, problemas de respuesta metabólica al estrés y todo lo que conlleva, ¿no? De la mano de esto, pues evidentemente la pérdida de peso, ¿no? Que llama mucho la atención. Y las alteraciones sexuales en neurotransmisores, la melatonina, la leptina, personas que no pueden dormir bien, que les cuesta trabajo conciliar el sueño o estar tranquilos, que se altera su ciclo circadiano y en consecuencia empiezan a presentar fallas corporales generales que llaman mucho la atención, ¿no? En el caso, insisto, de la mujer, que es más frecuente, la caída en hormonas, justamente en general hormonas asociadas al ciclo menstrual, al ciclo ovárico o al ciclo sexual, la hormona luteinizante, la folículo estimulante, que tiene que ver con la formación y la liberación del óvulo, el estradiol en mujeres, en consecuencia el pelo áspero, reseco, la piel también pálida, reseca, la pérdida de testosterona en los varones, que también lleva a cambios hormonales importantes. En fin, todo esto tiene que ver con la caída de la síntesis de hormonas esteroideas porque no tiene de dónde tomar mano. Y si tiene hormonas, si tiene lípidos, no los va a utilizar para formar hormonas, sino que más bien lo utiliza para reserva energética de su cuerpo en caso de que no llegue más alimento, ¿de acuerdo? Si piensan en eso y que el 10 a 15% de la pérdida de peso ya provoca amenorrea, si ustedes pierden 10 a 15% de pronto, no quiero decir que sea progresivo. Quien baja de peso el 15% de su peso corporal normal, no significa que tenga amenorrea, tiene que ser agudo, ¿de acuerdo? Pero ya el 10 a 15% de la pérdida de peso condiciona amenorrea. Entonces, vean ustedes, aquí están diferentes factores de la bulimia, la anorexia nerviosa vomitiva, aquella restrictiva. Anorexia nerviosa vomitiva son las personas que comen y luego inmediatamente después van y vomitan, ¿no? Comen para decir, bueno, sí estoy comiendo, pero no que no me nutra porque no quiero subir de peso, ¿no? Es engañarse, porque en todo caso es igual a que no comieran, ¿no? Entonces comen y vomitan, son vomitadores. Los restrictivos son los que definitivamente no comen, ¿no? Aquellos que dejan de comer contra el control normal. Entonces, la edad media, vean ustedes, aquí está, en 24, 20, 23, más o menos igual, rango 17 a 27, 20, 39, en fin, son más o menos iguales la media de edad, ¿no? Sexos, las mujercitas, un varón vomitivo, 10, 22, 35 mujercitas también aquí en este grupo, 10 de ellas restrictivas, 25 normales, ¿no? Y entonces, si ven ustedes esto, la duración del proceso de la condición clínica, en este caso la anorexia, una media de 5 años y de 4, con rangos de 12 hasta 13, en el caso de la bulimia, ¿no? Las vomitadoras o los vomitadores de 1 a 12 años, con una media de 4, y los restrictivos de un cuarto de año, unos meses, a 4 años, con una media de 1, ¿no? ¿Qué significa la media? Significa el tiempo que pasa entre que empezaron con los problemas y perdieron la vida, y perdieron la batalla, o se recuperaron afortunadamente, ¿no? Entonces, si ven ustedes eso, vean ustedes como la pérdida la masa muscular, la media, que debería estar más o menos en 97% de índice de masa corporal normal, la media está en 90 aquí en la bulimia, 69 en los vomitadores, 64 en las restrictivas, ¿no? De tal suerte que la bulimia, que es esta compulsión de comer y de vomitar, contra aquellos que comen un poquito y luego lo vomitan, o los que definitivamente no comen, es mucho peor el impacto que tiene en el cuerpo, aquellos que definitivamente no comen, o lo que comen luego lo vomitan, ¿no? Que está de 60 a 69 a 64% de índice de masa corporal, ¿no? Entonces, mañana terminamos de revisar las consecuencias de la anorexia, vamos a ver algunos modelos clínicos, vamos a hablar de la gluconogénesis desde este punto de vista, para terminar de conocer la gluconogénesis como tal. Y fíjense que pensando en esto, la próxima semana creo que es la última semana de clases, porque ya estamos en la víspera de las vacaciones de Semana Santa. Así es que después de la gluconogénesis, la próxima semana me gustaría que viéramos el modelo de diabetes mellitus y luego un par de modelos clínicos más asociados ahora ya no solamente a la gluconogénesis, sino para hacer una integración metabólica general de todas las rutas metabólicas. Después de esto, pienso que han salido vacaciones, pienso que el viernes, por ejemplo, o el jueves podríamos hacer el examen. ¿Qué les parece? ¿Por qué no lo van pensando, chicos? Sí, está bien, lo vamos a pensar. Gracias. Okay. Vayamos avanzando, porque para colmo, por cierto, un anuncio parroquial. Para colmo, el martes tengo que tener una consulta, justamente de la clase, antes de hecho, pero no voy a estar a tiempo. Entonces, el martes no los podría ver. El lunes, en consecuencia, terminamos de ver esto de la anorexia y espero que el miércoles empecemos a ver la diabetes con otras enfermedades clínicas para que el jueves ya estemos listos para el examen o el viernes, ¿de acuerdo?
Ustedes me dirán a ver cuándo quieren el examen. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? No, Recording stopped. Hola, José Ángel. Hola, Sofi. Omar. Hola, Julio César. Juanito. Gaby. Qué gusto verlos, ¿eh? Bueno, va mi foto. Hola, José Luis. Gracias. Va mi foto. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes entonces. Buen fin de semana. Gracias igualmente. Hasta el lunes, doctor. Que tenga bonita tarde.